el capítulo 8 del libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, estaremos meditando en este capítulo, aunque esta es una introducción que vamos a tener del capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Esta es solamente una introducción a estos tres capítulos de los que Nehemías tiene que bregar prácticamente con una situación de pecado, de arrepentimiento, de congregación, de nombramiento, de liderazgo. En fin, son muchas cosas las que se pueden ver en estos capítulos. Entonces leemos la palabra del Señor, el capítulo 8 del libro de Nehemías, que dice: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Amasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbanana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernante, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Oíd, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas,
y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Muy interesante la palabra que hemos leído. Esta se describe como el pueblo va en busca de Dios, como el pueblo se está volviendo a Dios, porque Dios le está llamando a las normas divinas por medio de su palabra. El cristiano es llamado a vivir según las normas que Dios ha establecido. Pero ¿cuáles son estas normas? ¿Y por qué debemos de seguir estas normas nosotros? Vivir según lo que Dios demanda, o según las normas que Dios establece, tiene varias implicaciones. La primera implicación que tiene es renunciar a todas aquellas cosas que nos apartan de Dios, que nos alejan de su ley, que nos alejan de su presencia. Ese es nuestro trabajo. Dios nos llama cada día a que nos apartemos de aquellas cosas que nos contaminan y que blasfeman de cierta manera la santidad de Dios. Él nos ha llamado a ser santos, Él nos ha llamado a vivir para Él. Por eso es que nosotros debemos de apartarnos. Tenemos la inteligencia y tenemos las herramientas suficientes para apartarnos de aquellas cosas que contaminan nuestra vida. Segundo, Dios demanda una vida de arrepentimiento. Fíjese bien, nosotros no solamente debemos de renunciar a aquellas cosas que nos apartan de Dios, sino que tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. No basta con solo apartarse del pecado, debemos vivir arrepentidos por haber ofendido a Dios y por aún estar en este cuerpo de pecado. Tercero, Dios nos pide que sigamos su camino. Si nosotros vamos a apartarnos y vamos a vivir una vida arrepentida, por lógica tenemos que caminar en el camino que Dios nos ha trazado. Para poder seguir el camino de Dios es indispensable conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Tenemos que intimar con Dios. Conocer a Dios es intimar con Él. Pero ¿cómo vamos a conocer a Dios? Lo conocemos a través de su revelación escrita, a través de la oración, a través del sufrimiento y a través también de la convivencia con su pueblo todos los días. Esta es la manera más fácil, más viable para conocer a Dios, y nuestra fe va creciendo y se va desarrollando a otro nivel. Si el creyente quiere pertenecer y permanecer en el camino de Dios, tiene que caminar con Jesús en su corazón. Él es su Salvador, es su proveedor, Él es quien le ha llevado a esto. Ahora pensemos un poco en las normas. ¿Qué es una norma? Es una ley, es un estatuto que Dios ha establecido para nosotros. Nosotros tenemos el decálogo, la ley moral de Dios, que nos instruye a cómo nosotros tenemos que caminar. Pero además de eso, tenemos la palabra escrita, tenemos la Santa Biblia, tenemos la revelación escrita que nos instruye cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado, hacia el mundo y hacia lo que nosotros somos. Así de que seguir en las normas de Dios también significa renunciar a todas aquellas cosas que la cultura nos ofrece para que vivamos según
como la cultura quiere. Estas son muy notables. Una de ellas es la maldad, la arrogancia y tantas ofertas pecaminosas que nos trae a nuestra vida. La pregunta es, ¿estará la iglesia exenta de todas estas cosas o del espíritu de esta época? Por supuesto que no. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo fraccionado, donde por un lado están los hijos de Dios y por otro lado están los hijos del mundo. Por un lado están los hijos de Cristo, los que Él compró con su sangre, y por otro lado están los hijos de las tinieblas. En esta lucha la iglesia, la simiente, la iglesia que pertenece a la simiente de Dios, la simiente de la mujer, está en constante ataque contra la simiente de Satanás y la simiente de este mundo. La iglesia, hermanos, necesita primero que todo saber que vivimos en un mundo caído, lleno de maldad, lleno de la carne y lleno de tantas perversiones. Muchos cristianos ven la bendición que reciben en esta vida como el fruto de su fe. Ese es el error más grande que un cristiano puede tener en esta vida. Él ve que lo que tiene como persona, como creyente, como hijo de Dios, es el fruto de su fe. Lo único que nosotros tenemos como fruto de nuestra fe es el caminar día a día en la fe cristiana. Pero esa fe incluso es una fe que Dios ha puesto en nuestros corazones para que crezcamos en Él y nos desarrollemos en Él. Así de que la fe, nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, porque aún la fe que tenemos es la obra de Dios en nosotros. Segundo, la falta de responsabilidad. Hoy podemos ver la falta de responsabilidad que hay en las personas. No quieren comprometerse con la iglesia, no quieren comprometerse con Dios, no quieren comprometerse con nada. ¿Por qué? Porque tienen temor al fracaso. Entonces pensemos un momento en la importancia que tiene para la iglesia la ley de Dios. Un verdadero creyente no puede vivir sin meditar, sin escudriñar y sin aplicar la santa palabra de Dios. No puede vivir así. Porque aunque esté vivo, aunque esté respirando, si estas cosas no están en él, es un muerto caminando. Por eso nosotros debemos caminar según lo que dice el salmista. David está escribiendo en el Salmo 1, verso 2, y en su ley medita de día y de noche. El varón perfecto, Cristo, el varón único, él medita en la ley de Dios y en él se deleita, en esta ley se deleita de día y de noche. Nosotros como hijos de Dios somos llamados no solamente a meditar en la palabra de Dios, sino a deleitarnos en esta palabra y caminar en ella hasta el día de la redención. En este caso, en esta historia que hemos leído, la ley de Dios es leída al pueblo. El pueblo es atraído por Dios y por los líderes de esta época para que escuchen las palabras que están escritas en la ley. Y estas palabras les apuntaban a los pecados que sus padres habían cometido y por los cuales ellos habían pasado cautivos por 70 años en el imperio babilónico, luego el medo persa, luego el greco. Entonces están ellos en un tiempo muy difícil, han pasado tiempos difíciles, pero ojo, que el primer remanente que regresó a la tierra prometida no hizo de acuerdo a la ley de su Dios, sino que también comprometieron la ley de Dios, casándose con mujeres gentiles y teniendo hijos con ellas, algo que Dios había prácticamente y rotundamente prohibido antes. Por esta razón,
es que son confrontados. Y cuando leen la ley de Dios, ellos son compungidos por esta razón. Razón tiene el escritor al decir que la palabra de Dios siempre trae unidad, comunión, dirección, seguridad para el pueblo del pacto, porque nos muestra quién es Dios y lo que Él puede hacer. La palabra de Dios nos informa que en el mes séptimo, si ustedes ven el verso 1, dice que del mes séptimo, los hijos de Israel, en este caso los que habían regresado, aproximadamente unas 50,000 personas, en el séptimo mes, ellos prácticamente se unen como un solo hombre. Es que la palabra de Dios trae unidad. La palabra de Dios trae humillación. La palabra de Dios trae reverencia. Y se unen, se juntan como un solo hombre. Esto es glorioso al poder meditar en ello. Porque la palabra trae lo que les decía, unidad, pero trae también sensibilidad al plan de redención, al plan de Dios, al proyecto divino, a lo que Dios nos ha mandado. ¿Se juntaron para qué? Para oír lo que la ley de Dios está diciendo, para oír las palabras de boca de Esdras. Más adelante vamos a ver cómo esto se pudo hacer. La palabra de Dios brinda además de unidad consejo, y eso es lo que está haciendo el pueblo. ¿Cuál es la respuesta del pueblo a toda esta, a toda la ley, a la lectura de la ley? El pueblo se humilla, irrumpe y dice amén, amén. La palabra amén tiene un significado muy importante, porque quiere decir prácticamente así sea o así es. Entonces, cuando ellos confirman las palabras, y lo confirman no solamente con palabras, sino con hechos, el pueblo se humilla y cae. Prácticamente dice que alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Dios, inclinándose a tierra. Es cuando una persona se inclinaba a tierra o rostro a tierra, prácticamente caía postrado a tierra. Esto significaba en la cultura hebrea de esta época completa sumisión al plan de Dios, completa humillación. Y eso es prácticamente lo que el pueblo está haciendo. Se está humillando completa y perfectamente a la palabra de Dios. Hermanos, la cruz es nuestra esperanza y el Señor Jesús es nuestro Salvador. Jesucristo, en Jesucristo la iglesia se deleita. En Jesucristo la iglesia se llena de gozo. Él es la palabra encarnada. Él es la palabra que trae vida. Él es el verbo de Dios. Él es quien nos ha dado esperanza cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo es el que revela al Padre en su totalidad. Y de igual manera, así como Israel cuando escuchó la ley de Dios y les reveló el pecado tan horrendo en el que sus padres habían caído y luego habían caído ellos también al volver a la tierra. De esa misma manera, nosotros como iglesia, al escuchar que Emmanuel, Dios vino a habitar con nosotros, deberíamos de caer postrados en completa sumisión y adoración a Dios, en completo levantamiento delante de la presencia de Dios. El pueblo prácticamente confiesa su pecado. El pueblo no tuvo que ser obligado, sino que por voluntad propia reconoce quién es Dios, qué
qué significa su religión y confiesan su pecado delante de Dios. Es una entrega completa al plan de Dios. El pueblo no solamente confiesa: nuestros padres pecaron. Si ustedes leen el capítulo 9, se dan cuenta cómo Esdras prácticamente confiesa el pecado de los padres. Pero nosotros no somos mejor que ellos. Hemos pecado contra Dios también. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Entreguemos nuestra vida a obedecer la ley de Dios. ¿Cómo muestra el pueblo el arrepentimiento? Debemos recordar que el pueblo se une como un solo y ellos son los que piden: trae el libro de la ley y léela en presencia de nosotros, porque necesitamos conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Así lo hace Esdras y trae el libro de la ley y lo lee. El pueblo, hermanos, en este sentido, recordemos que para esta fecha no existían los sonidos electrónicos como los que hoy tenemos. Así de que Esdras, magistralmente y bajo la guía del Espíritu Santo, sin duda, divide a los sacerdotes, y en el capítulo que hemos leído están los nombres de los sacerdotes que son divididos de norte a sur, para que estos prácticamente repitan al pueblo las palabras de Esdras. Pero hay otro asunto importante que debemos de analizar en esto, y es que el pueblo que había regresado no habla en hebreo, y la ley de Dios estaba en hebreo y se tenía que leer en hebreo. Pero ¿cómo el pueblo va a entender la ley de Dios? ¿Cómo el pueblo va a entender la palabra de Dios si no se habla, si no se le pregona, si no se le anuncia en el idioma que puede entender el pueblo? Esta es una de las grandes obras de la Reforma Protestante del siglo XVI. Porque la homilía se presentaba, el sacerdote presentaba la homilía de espaldas a la congregación y en latín. Y el pueblo tenía que escuchar la palabra de Dios en un idioma que no entendían, que no conocían. No podían ser edificados con la palabra de Dios de esta manera. Por eso es que los reformadores comenzaron toda una obra de reforma para que la palabra de Dios fuera predicada en alemán, fuera predicada en francés, fuera predicada en español, fuera predicada en italiano, fuera predicada en los idiomas del pueblo, aquellos idiomas que el pueblo podía entender. Y hoy la Biblia ha sido traducida a más de 1000 idiomas diferentes para que el pueblo de Dios reciba la palabra de Dios en su propio idioma. Esto nos muestra la importancia de la palabra de nuestro Dios y que debemos nosotros seguir anunciando y pregonando esta palabra para que las personas puedan escuchar la voz de Dios directamente. Lo que Esdras hace es magistral, porque él sabe que la mayoría del pueblo que ha regresado a la tierra habla solo arameo y que necesitan escuchar en hebreo. Por eso es que las personas que fueron comisionadas para repetir la palabra que Esdras decía, también traducían al arameo lo que iban repitiendo en hebreo. ¿No es glorioso lo que Dios hace? Porque en esta manera Dios está mostrando su gracia,
está mostrando su aceptación para una generación que lo único que había hecho después de que Dios los trae de regreso a su tierra es caer en pecado nuevamente. Al escoger para ellos mujeres que les eran prohibidas, hombres que les eran prohibidos, y todos se habían corrompido. Pero en esto es donde muestran el arrepentimiento, porque la palabra de Dios nos dice que el pueblo no solamente se arrepintió de su pecado, sino que despidió a todas las mujeres con sus hijos para que se fuesen de la tierra y no seguir pecando contra Dios. Ahora miren ustedes, hijos sin padre, mujeres sin esposos, se han quedado por causa del pecado de estos hombres. Hermanos amados, tenemos que continuar llevando este evangelio, sea como sea. La hora de la salvación ha llegado y el pueblo tiene que conocer la verdad que tenemos en la palabra de nuestro Dios. Algo más que debemos aprender de este pasaje. La Biblia nos informa, el texto que hemos leído nos informa que desde el alba, ahora el alba significa desde que amanecía hasta el mediodía, el pueblo se quedó parado. Oiga bien, parado. Pongámoslo desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. 6 horas de pie, oyendo. O veámoslo desde este punto de vista. 6 horas, 3 horas de pie escuchando la ley de Dios y 3 horas en humillación delante de Dios. ¿Cómo el pueblo se arrepiente? Las primeras 3 horas estaban oyendo y escuchando la palabra de Dios que les era anunciada. ¿No nos tiene una gran enseñanza esto a nosotros? Hermanos, y a veces nosotros ni una hora podemos estar en el servicio bien. Ni una hora aguantamos, pero aguantamos 4, 5 y más horas frente a la televisión. Pero en el culto no aguantamos a estar 1 hora. Y cuando el pastor se pasa unos 20 minutos más, o llega siquiera a la 1:30 o 2 horas, lo llamamos al concilio el pastor porque tiene que moderarse con el tiempo. Este pueblo había estado ¿cuánto tiempo? 3 horas parados, escuchando y sin quejarse, sin murmurar, sino oyendo atentamente las palabras de la ley. Me recuerda aquella ocasión cuando Pablo estaba predicando, el apóstol Pablo estaba predicando y un muchacho estaba sentado en la ventana. Y tan largo era el sermón del apóstol Pablo que terminó cayéndose porque se durmió mientras estaba predicando el apóstol Pablo. Me imagino que fueron igual unas 3-4 horas de prédica del apóstol Pablo. Cayó muerto porque cayó del balcón, prácticamente de la ventana. El apóstol Pablo desciende con la congregación, ora por él, se levanta, revive al muchacho y sigue predicando la palabra de Dios hasta el amanecer. ¿No lo cree? Está en el libro de Hechos. Su nombre era Tíquico. ¿Se dan cuenta cómo es que nosotros a veces no podemos aguantar un tiempecillo? Y estos hombres estaban dedicados verdaderamente a la predicación de la palabra de Dios. Estos hombres no le tenían miedo al hambre, al sueño, al frío, al calor, a todo, porque ellos querían conocer lo que la palabra de Dios tenía para ellos. Yo quiero terminar en esta tarde con este versículo
en el capítulo 9, verso 38 de Nehemías. Yo creo que esto cierra con broche de oro lo que hemos dicho en esta tarde, lo importante que es meditar en la ley de Dios, lo importante que es vivir en la ley de Dios, lo importante que es caminar en su santidad. Mire lo que dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ese día, el pueblo, a través de los líderes nacionales, se comprometen a echar a las mujeres, a echar a sus hijos, a echar los dioses que se habían construido para ellos, a ser más piadosos, porque otro asunto terrible que habían hecho era que prestaban dinero a sus mismos hermanos y con altos impuestos para confiscar sus tierras, sus casas y todo lo que tenía. Nehemías se enfurece cuando se da cuenta, y ojo, que el mismo Nehemías había caído en ese pecado. Y nosotros lo vamos a ir viendo según vayamos entrando en el estudio, en esta serie de sermones que vamos a ver acerca del llamado el llamado que Dios nos hace a las normas divinas. Ese es el tema de esta serie de sermones, un llamado a las normas divinas. Ese es el tema que vamos a tener. Entonces yo espero que desglosemos desde el capítulo 7 cómo Dios ha llevado al pueblo a que verdaderamente entienda. Y el pueblo se había casado con mujeres que no debía, el pueblo había hecho usura, se estaban enriqueciendo con la pobreza del pueblo, y no solamente eso, sino que habían metido dioses y hombres paganos. Había un tipo que hasta había metido a su suegro y un líder pagano en su casa, y era de la curia sacerdotal de Israel. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir descubriendo en este estudio, que espero que el Señor nos ayude. Dios nos guarde en esta tarde, y por eso las palabras del pueblo: firmamos por nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes, y nos comprometemos con promesa de guardar la ley de nuestro Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es vida, tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos enseña, Padre, a caminar, Señor, de acuerdo, Padre, a las normas divinas. Muchas gracias te damos en esta hora, Señor. Y te pedimos, Padre, que si hay alguna persona, Señor, que ha sido, Padre, tocada por medio de tu Espíritu y convencida de su pecado, que tú la salves en esta hora por medio de tu palabra y por medio de la obra del Espíritu en su corazón. Sea donde sea que esté, Señor, que tú, Padre, traiga salvación y vida eterna a su vida, a su familia y a todos los que le rodean. En tu nombre, Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Amén y amén. La alabanza que vamos a cantar ahora es